Pues buenas noches a todos y a todas. Me es grato estar aquí, Chihuahua, hace mucho que no estaba en estos fríos, ¿no? Y pues me han pedido las redes de apoyo a el Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera, Marichuy, y como integrante de la Asociación Civil, llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Mi amigo Juan Villoro dice que es tan largo el nombre como pues el memorial de agravios que estos pueblos reciben, ¿verdad? De que tocara el tema sobre la propuesta que hizo, o que se hizo, y la historia de la propuesta, y su contenido, y tocar pues los temas que van acompañando al Consejo Indígena de Gobierno. Esta propuesta de hecho surge en el seno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue una propuesta que se estuvo discutiendo, debatiendo, como ellos saben hacerlo, en sus diferentes niveles del gobierno, ¿no? La estructura del EZLN se sigue manteniendo con pues, el grupo insurgente, el grupo, los milicianos y las bases de apoyo zapatista, o sea, y en todo el territorio zapatista se discutió durante 3 años, según nos cuentan los hermanos zapatistas. Y el Congreso Nacional Indígena, como muchos de ustedes saben, porque algunos son adherentes de la Sexta, pues se conformó en 1996 precisamente al calor del diálogo de San Andrés, en donde varios de nosotros estuvimos ahí presentes como asesores del EZLN, y entre otros de los logros de ese diálogo de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal fue el hecho de que se constituyó el Congreso Nacional Indígena, que fue algo inédito en los diálogos de paz. A mí me ha tocado estar en diversos diálogos de paz. De hecho, pues estuve en un diálogo de paz entre el grupo que representaba a Brooklyn Rivera y el gobierno de Nicaragua. Estuve en diálogo de paz de la URNG con el gobierno de Guatemala, en los diálogos y conversaciones que se tuvieron para firmar la paz en El Salvador. Y en ninguno de estos diálogos, incluso ahora con las FARC y el ELN, que por cierto hubo ya una ruptura de ese diálogo, en ninguno de estos diálogos se dio lo que se dio en San Andrés, que es el hecho de que el grupo armado acudió a uno de los reglamentos del diálogo que decían que las partes podían invitar a tantas personas o asesores o invitados como fuera necesario. Y el EZ invitó pues alrededor de 2,000 personas a ese diálogo, y pues todos los que fuimos invitados representábamos algo importante en esos años en que se da la rebelión armada de los zapatistas, el 94, pero particularmente se invitó prácticamente a los representantes de todas las etnias del país. Y pues ahí recuerdo que fueron alrededor de 40 etnias de las 60 que se calculan, variantes lingüísticas. Ni los antropólogos sabemos bien exactamente cómo está esa clasificación. Pues el hecho es de que acudieron también representantes de partidos políticos, de sindicatos, intelectuales, académicos, con una característica muy, muy peculiar del diálogo que se hizo cultura política de esos años, que es el hecho de que pues la mesa, digamos, estaba el gobierno federal de este lado, el Ejército Zapatista de este, la CONAI aquí, que representaba a don Samuel Ruiz, ahí estaba Pablo González Casanova, y la COCOPA aquí, de la cual también me tocó formar parte, que era una comisión bicameral, senadores y diputados, y que fue la que se integró a
a raíz pues del conflicto armado que tiene lugar ahí. Y pues los asesores invitados, de hecho, detrás de la comandancia zapatista pues había unos asesores, pero en las casas que rodeaban el diálogo en San Andrés, ahí nos reuníamos decenas, centenares de personas a veces a discutir, y se hizo un debate impresionante. Yo creo que en todos los años que me tocó estar en la Escuela de Antropología no había oído la profundidad de esos debates sobre el tema de lo étnico, de las autonomías, de los derechos de la mujer, de comunicación, de cultura. Eran 4 mesas que había, 5, no recuerdo bien, pero el hecho era que se empezó a debatir las propuestas del mundo indígena, las problemáticas del mundo indígena, el racismo inherente a la estructura capitalista y a la sociedad mexicana negada. No existe el racismo, pero, y ahí el pero vienen muchas etcéteras, y bueno, el gobierno se dio cuenta de la gran cantidad de indígenas que asistían, invitados por el EZ, y a la siguiente fase del diálogo, el gobierno se le ocurrió invitar pues a indígenas oficialistas de lo que nosotros los antropólogos llamamos el Ministerio de Colonias, que era el Instituto Nacional Indigenista, o sea, el Instituto de Colonias Internas de México, ¿verdad? Y entonces el gobierno pues invitó pues a representantes de etnias, de organizaciones, muchas de ellas ligadas al revolucionario institucional, etcétera, etcétera, y lo sentaron así a la par, enfrente de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dijeron, pues bueno, si de indígenas se trata, pues vamos a traer a nuestros indígenas. ¿Cuál no sería la sorpresa? Realmente fue una sorpresa de que toda la delegación indígena oficialista comenzó a hablar con la comandancia del EZ, pidiéndoles permiso para hablar, nuestros hermanos del EZ, y hubo un cambio total, de tal manera que retiraron a todos los indígenas, porque de hecho lo que había ocurrido era algo inusitado, porque pues se habían, como quien dice, se habían pasado al lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuento todas estas anécdotas porque pues el zapatismo se ha distinguido, lo escribí en el último artículo en La Jornada, por hacer una articulación tras otra articulación, nacional, invitando a la sociedad civil mexicana a hacer cambios en el país. O sea, esa rebelión, que no era una rebelión estrictamente indígena, aunque el porcentaje total de los integrantes del EZ eran indígenas, se hace a partir del 39 constitucional contra un gobierno que se consideró usurpador, y que lo era, que era el de Salinas. Pero la invitación a discutir sobre la propuesta y el contenido de lo que se iba a plantear como demandas del EZ, pues lo que ocurre es que se socializó a más de 2,000 personas que representaban, como dije, todo el conjunto de las fuerzas políticas del país, de la intelectualidad, etc. Fue la primera vez que los zapatistas lanzaron ese reto que nos mandan siempre. Ahí nos tienen ustedes, a muchos de nosotros, en las plazas públicas, en los lugares más recónditos. A mí me ha tocado sacar firmas hasta en una pulquería. Y es nuevamente otra convocatoria que los zapatistas lanzaron. Esa convocatoria la discutieron y tiene que ver también con lo que es la 6ª Declaración de la Selva Lacandón. Si ustedes leen ese documento, ahí los zapatistas, en el 2006, a lo mejor en una manera que no fue lo más oportuno, o la manera como salió esa declaración, pero las declaraciones marcan etapas del zapatismo, problemáticas del zapatismo, y la 6ª Declaración de la Selva Lacandona lo dice con toda claridad. Dice ellos, nuestra lucha no es solo con indígenas y para los indígenas, sino es para el conjunto de los explotados y oprimidos de este país y del mundo. De esta manera, pues en
en el territorio zapatista se han dado cita todo tipo de movimientos, no solo de México, sino del mundo entero. Y el zapatismo representa uno de los procesos revolucionarios, autogestionarios, de un alcance planetario. Don Pablo González Casanova señala que el zapatismo realmente representa una de las opciones civilizatorias con un extraordinario alcance en términos de todo lo que eso, lo que confiere y lo que han estado haciendo durante estos años. A raíz de la traición de los acuerdos de San Andrés y de que las reformas constitucionales no fueron acorde a como se había resuelto en los documentos de San Andrés, los pueblos indígenas empiezan a instrumentar o aplicar de facto todo lo acordado en San Andrés y entran dentro de un proceso que nosotros llamamos las autonomías de facto o las autonomías de hecho. Un proceso sumamente interesante en donde los pueblos indígenas comienzan a aplicar lo que es la autonomía, esto es, a regirse por sus propias leyes, a hacer gobiernos que después ya con el desarrollo de lo que son sus propios principios, que se sintetizan en el mandar obedeciendo, o sea, mientras el país se sumía en la más terrible de las catástrofes neoliberales que impactan al mundo de la política con este desastre nacional que vivimos los mexicanos ahora en el inicio de estas elecciones, los pueblos indígenas, pues odio el término, pero vanguardizados por el zapatismo, han estado desarrollando estas autonomías no solo en territorio zapatista, pero particularmente y especialmente en el territorio zapatista, de tal manera que durante todos estos años pues han consolidado verdaderas transformaciones, yo diría, de todo tipo en esos territorios. Yo dirijo por lo menos 3, 4, 5 tesis sobre ello y otros colegas dirigen otras tantas más sobre lo que está pasando en territorio zapatista. Y bueno, quienes hemos estado en la escuelita, quienes hemos estado coordinando estos trabajos de tesis, quienes hemos estado en los seminarios y hemos tenido contacto con la realidad del zapatismo, lo que hemos visto es una forma de gobierno totalmente distinta a la que conocemos. Una forma de gobierno en donde, suponiendo que esta es una asamblea de los distintos niveles del gobierno zapatista, pues aquí se elige a fulano, a mengano, a sultano, para que pase a formar parte pues, de la Junta de Gobierno en tal lugar, o de la Comisión de Salud, o de la Comisión de Educación, o para que forme parte de los diversos niveles del gobierno zapatista. Y esto es rotativo. Y si aquí no funciona, pues lo quitan, lo revocan el mandato y entonces pasa otro. Es una forma de gobierno en donde no se cobra y en donde pues, el gobierno se considera como un servicio a la comunidad, de tal manera que pues, así han estado gobernándose los zapatistas. Hace unos 7, 8 años los zapatistas retiraron a todos sus cuadros político-militares en ese nivel de insurgencia, milicianos y bases de apoyo. Consideraron que no debía de haber ni insurgentes ni milicianos en la Junta de Buen Gobierno, bajo el argumento de que debían de ser, que los gobiernos eran una cosa de civiles y que por lo tanto los militares, pues que son, pues en realidad es un ejército del pueblo, no debían de ocupar cargos públicos. Y así retiraron a todos sus cuadros. Y el ejército zapatista es hoy lo que ellos llaman como el botán o el corazón del pueblo, los que cuando en la escuelita, pues cada uno de nosotros traía un botán, los hombres un botán varón y las mujeres un botán mujer, y el botán es el guardián o corazón del pueblo, ¿no? Entonces, el zapatismo, y esta es la primera parte de mi charla, ha dado muchísimo al pueblo mexicano. Es decir, no están satisfechos solo con vivir pues, ese mundo que pueden considerarlo utópico, pero que es una utopía concreta, es una utopía que se está llevando a cabo, que tiene
nombre y apellido, que tiene espacio, que tiene tiempo, y que lo pueden verificar en el terreno mismo, cualquiera que haya estado ahí, y de ver estas generaciones nuevas de jóvenes y jóvenes que están siendo educados, socializados en estos principios en donde se considera que gobernar es un servicio y donde se considera que el colectivo es lo importante y no lo individual. Y en una época que vivimos de la generación selfie, en donde todos están adictos, es decir, hay una caricatura de Rebelión, un periódico, en donde hay una pareja que se está dando un abrazo así, cachondísimo, pero cada quien en realidad se está sacando un selfie, ¿no? Entonces, yo le llamo esto a la generación selfie, que no es toda la generación de jóvenes, ¿no? Afortunadamente y lamentablemente durante los terremotos que asolaron una buena parte de México, algún sector de la generación selfie se fue a sacar por fin un selfie, pero salvando vidas. Y es ahí donde, en donde el verse narcisistamente y estar hablando y refiriendo al mundo, tal vez muy reducido, de una sola persona, se convierte en un nosotros. Y ahí la hermosa foto de proceso de esta compañera que está diciendo, pidiendo silencio, y en donde se ve el papel de la mujer en la reconstrucción, el papel de la mujer en el salvamento de mujeres. Bueno, el mundo del zapatismo es un mundo de hombres y mujeres, de jóvenes y no tan jóvenes, que están viviendo ese tipo de realidad, ese tipo de colectivismo, ese tipo de mundo en donde se hace otra justicia, otra educación, otra salud, y sobre todo donde se hace otra política, en donde la gente no está buscando ni el puesto, ni el salario, ni se vuelve un mercenario, ni pierde los principios, ni se alía a una fuerza política distinta solo para ganar votos, ni cambia nada de lo que le ha dado principios, ¿no? Por ejemplo, yo pertenecía al Partido de la Revolución Democrática. Vean ustedes la caricatura de lo que se ha convertido eso. Es decir, ¿no? Gente que está pues aliada a los que en un momento dado se consideraban enemigos de clase, de muchos de estos que están participando ahora y que los vemos incluso, ¿no? Un Zambrano, ¿no? Casi levantándole el folder a Peña Nieto, en fin, todo ese tipo de cosas no existe en el mundo del zapatismo, porque la gente está allí por principios, vive para los principios y son congruentes con el principio de para todos, todo, para nosotros, nada. De ese mundo surge esta propuesta, otra propuesta más, de articular. Les dicen a los del Congreso Nacional Indígena que año con año el Congreso Nacional Indígena se funda en el 96, y de ahí muchos de estos años se había estado reuniendo con el zapatismo, y ahí cuando uno asistía, me tocó asistir a varias de las reuniones del Congreso Nacional Indígena, pues lo que comenzó a verse fue pues lo que todos ustedes conocen. O sea, no necesito hablar de lo que se ha transformado México a lo largo de estas décadas, desde lo que estalló esa rebelión en el 94, lo que ha sido la catástrofe transnacional o neoliberal, lo que hoy se considera como la globalización neoliberal, que ha traído pues una guerra al país. Y pongo el ejemplo, el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres considera que México es el segundo país más letal del mundo, después de Siria. El lugar en donde se asesina periodistas, como ya ustedes aquí lo sufrieron en carne propia con mi compañera de la jornada, y en donde hay la friolera de más de 200,000 asesinados extrajudicialmente. Es decir, es una catástrofe humanitaria impresionante, en donde si uno revisa quiénes mueren, pues son jóvenes particularmente, pobres particularmente,
y en donde uno ve lo demencial de esta guerra de limpieza social que se instrumentó a partir de una guerra que declaró Calderón, que se llamó la guerra contra el narcotráfico, y pues los estadounidenses rápidamente le añadieron, y el terrorismo. En realidad es una guerra de terrorismo de Estado, que se ha dedicado durante todos estos años pues a hacer lo que es ahora México, uno de los países que es paradigma de todo lo que no debe ser paradigma, que es el que gana todos los concursos, ¿no? De desaparición forzada, es decir, miles de desaparecidos forzados, desplazamientos en grandes partes del territorio nacional. Les pongo el caso comparativo que a mí me tocó vivir, la guerra en Nicaragua. En Nicaragua, cuando triunfa la revolución en el 80 y comienza la guerra contrarrevolucionaria de la Guardia Nacional Somocista contra el gobierno revolucionario de Nicaragua, en esa guerra habían combates, o sea, había catiuscas, había ejércitos armados y uniformados de los dos lados, y allí hubo durante 10 años 50,000 muertos. Aquí tenemos nosotros, durante ya los 6 de Calderón, ya se me hacen 10, los 6 de Calderón y los 6 del analfabeta funcional que tenemos como presidente, ya va para 12 años de guerra. Y vean ustedes esta catástrofe a la que nos han llevado. Con una característica también que los zapatistas han estado marcando, que esta total catástrofe humanitaria se ha dado para qué. ¿Por qué esa guerra? Si nosotros tomamos en cuenta que las dimensiones de la catástrofe, nos decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de la guerra? Porque toda guerra tiene un objetivo. Por ejemplo, la guerra de Irak, pues no fue para destruir las armas de destrucción masiva, valga la redundancia, que no existían. Fue para apoderarse del petróleo de Irak. Es decir, a mí me tocó estar en Irak, y en Irak era un país floreciente. Yo lo conocí en el 89. Hoy Irak es un país absolutamente destruido, porque el gran negocio del capitalismo es destruir para volver a reconstruir, es apoderarse de los... Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando durante todos estos años? ¿Por qué la guerra? La guerra es porque México, desgraciadamente, representa el paradigma de lo que es un proceso de recolonización integral de nuestros territorios. México ha sido invadido de nueva cuenta. Una invasión, y les pongo el caso muy concreto que ustedes pueden ver, la minería. Es decir, un tercio del territorio nacional ha sido concesionado a las mineras canadienses. Se llega al grado demencial de la Secretaría de Economía, que incluso hace concesiones. Yo vivo en Morelos, pues concesionó una zona arqueológica considerada patrimonio de la humanidad. Xochicalco, le demostramos nosotros a Sergio Raúl Arroyo, cuando fuimos a oponernos a una mina que se iba a poner a 2,5 kilómetros de Xochicalco, que la zona arqueológica estaba dentro de la concesión minera que la Secretaría de Economía le había dado a esta minera canadiense, la Esperanza Silver, ¿no? Entonces, el país está siendo concesionado. Está siendo concesionado no solo a las mineras. Las mineras es una parte de lo que se ve más, porque pues evidentemente que la resistencia contra las mineras, yo le escribí un artículo que se llamó La maldición minera. Lo peor que puede ocurrir es que llegue una minera a tu territorio. Y resulta que las grandes concesiones, todas están en territorio indígena. Yo había propuesto, ¿por qué la Secretaría de Economía no hace una concesión en las lomas de Chapultepec, por ejemplo? Ahí a lo mejor hay oro, ¿verdad? No, todas las concesiones están en territorio de los pueblos indígenas, en los territorios en donde evidentemente pues pueden entrar, porque ellos han reformado la Constitución y las leyes como se les antoja, han hecho de hecho a los 100 años de la Constitución del 17, han roto con el principio y con el contenido de la Constitución, y un articulito por ahí de la sexta, no de la sexta declaración, sino de
del artículo 6 de la ley minera nos dice que la exploración y explotación minera tiene carácter preferente sobre cualquier otro uso de la tierra. O sea, cualquier otro uso de la tierra. Y crean una figura, los que son abogados aquí, de superficiario. O sea, puede una minera llegar y decir, yo, pues tu tierra, chico, porque tú eres dueño de tú eres un superficiario. Yo me voy a apoderar de lo que hay debajo. Y esta es la invasión de lo que es la minería, pero también la Coca-Cola, las cerveceras que van detrás del agua. La minería también va detrás del agua. O sea, fíjense, para lograr un gramo de oro hay que destruir 1 tonelada de piedra. 1 gramo de oro, ¿verdad? Y para lavar el oro hay que ponerle millones de litros de agua y añadirle, ¿qué cosa? ¿Qué se le pone? Cianuro. Y si es plata, mercurio, ¿verdad? Entonces, el agua es concomitante a las mineras. Pero también están las cerveceras, que dejaron de ser mexicanas ya hace rato. Lo mismo que el tequila, ya ni es mexicano. O sea, ya ahora son los dueños de las grandes cerveceras mexicanas, ya son de otros lugares, ya son otras transnacionales, etc. Y desgraciadamente para todos nosotros, otra corporación capitalista más se apoderó de nuestros territorios. Y esa corporación capitalista se llama crimen organizado, que en realidad es el crimen desorganizado, porque el crimen organizado es el gobierno, ¿no? Entonces, el crimen organizado es como un Sambors. En el crimen organizado hay de todo. O sea, no es solo la cosa de las drogas, de las estupefacientes, ahí hay de todo. Hay cuerpos, por ejemplo, prostitución, pornografía infantil, tráfico de órganos, etcétera. Y hay, pues obviamente, estupefacientes, pero también, pues todo lo que no, o sea, vemos una tras otra de las series, la reina de no sé qué, Escobar o no sé cuánto, y ahí nos sale el mundo de lo que está arriba del sicariato, ¿verdad? Ese es el sicariato, pero arriba los de arriba están en Hola, ¿verdad? En la revista Hola, lo que es el mundo del lavado de dinero, que es el mundo de los jefes del sicariato. ¿Y qué queda de esa corporación capitalista? Fíjense, 3% se queda en los que siembran marihuana o los que amapola. 3%. Se calcula que como un 27% queda en el sicariato. El 70% se va para el otro lado. Cuando cruza la frontera, la droga crece exponencialmente el precio y el 70% de todas las ganancias de un producto sembrado acá, a costa de nuestra sangre, de nuestro sudor, de nuestros muertos, se vende allá y el 70% se queda en Estados Unidos, en los grandes bancos y en las grandes corporaciones, ¿no? Del señor Trump entre ellos, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué nos queda a nosotros si no es que la muerte y la pobreza y lo que causa esta otra corporación capitalista que se llama crimen organizado? De todo esto han hecho un diagnóstico los zapatistas, de todo esto han hecho un diagnóstico los pueblos indígenas. Y cuando nosotros como sociedad organizada, todos nosotros somos trabajadores, ¿quién se opuso a la primera de las leyes de Peña Nieto, que fue la ley laboral? Pues por ahí el Sindicato Mexicano de Electricistas, por ahí los honorables maestros de la CENTE, que les hicieron una reforma educativa que en realidad era una laboral disfrazada, y entonces salieron a la calle, pero los trabajadores, como clase trabajadora, no hubo una protesta sobre la reforma estructural llamada reforma laboral. Lo mismo ha ocurrido con las otras reformas estructurales. ¿Quiénes son los que han estado durante todos estos años resistiendo? Han estado resistiendo a las mineras, han estado resistiendo al crimen organizado. En Cherán hace 6 años las mujeres dijeron, basta ya de esto. Nos están robando el bosque, nos están llevando a nuestros jóvenes, nos están matando a nuestros comuneros, nos están atentando contra nuestra integridad personal como mujeres. Y entonces las mujeres tocaron la campana y les dijeron que a los varones que ya debían de tener aquello que les faltaba, y salieron a la calle y hicieron, ¿qué fue lo que hicieron?
corrieron a los partidos políticos, corrieron a la policía, que era cómplice del narcotráfico, y establecieron un gobierno como el gobierno de los zapatistas. Y hace 6 años que está un gobierno ahí que no cobra, que está controlado desde abajo, que los 4 barrios, por ejemplo, el Consejo Mayor quiso de repente meter el mando único, pues los 4 barrios dijeron, no, ni más, que meten el mando único. Y entonces le pararon esa decisión. O sea, un gobierno que manda obedeciendo en Cherán. Y así hay otros. La justicia de la CRAC, que también paró el crimen casi en un 80, en un 90% en el territorio casi de 75, 80 municipios que controla la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, con la Policía Comunitaria. Esto es, en los lugares en donde entran las autonomías indígenas, eso en los lugares en donde se dan cambios trascendentes en la manera de gobernar. Y esto es lo que nos están enseñando, esta es la propuesta que nos están dando. Nos están diciendo que nos organicemos en todos lados para que podamos hacer esos cambios, para que podamos realizar ese tipo de transformaciones fundamentales que nos llevan directamente a la modernidad de una democracia directa y participativa y autosustentable, que nos llevan a una forma civilizatoria distinta, porque la lucha que se está dando hoy, compañeras, compañeros, no es una lucha más, no es una lucha siquiera en donde tenga que ver la ideología, que si la izquierda o que si la derecha. Cada vez más los compañeros del Consejo nos están diciendo, la lucha que nosotros estamos proponiendo es una lucha por la vida, porque aquí la humanidad se está jugando la vida, ya no da más el planeta. Miren, Atilio Borón hizo un cálculo de cuántas tierras necesita Estados Unidos para poder satisfacer su demanda. No, es un gran ogro que come de todo, hierro, litio para los celulares, todo está comiendo Estados Unidos. Necesitaría 7 planetas para poder mantener el nivel a los que están acostumbrados los estadounidenses. Al que quiere llegar Paul haciendo grande otra vez América, pues sí, lo hace grande América, pero todos los demás sufrimos la grandeza de América, ¿verdad? Entonces, es una lucha por la vida. El capitalismo no da más. Está destruyendo todo lo que toca. Está destruyendo la Tierra como planeta, está destruyendo todo lo ecológico. Aquí la compañera ecologista nos puede decir sobre eso. Está destruyendo el agua, está destruyendo las especies, pero particularmente está destruyéndose a sí misma la especie que se considera como superior, entre comillas, que es la especie humana. El Homo sapiens está destruyendo el planeta Tierra. Y este es el límite que trae el capitalismo. Entonces ya no tiene que ver con ideologías, que si el socialismo real no me gustó, o que si somos nostálgicos del marxismo o no. Esto nos lleva a un planteamiento sobre si estamos por la vida o estamos con ese proyecto de muerte que cada vez se vuelve más delincuencial y más criminal. Es decir, el capitalismo ya dejó de ser esos honorables banqueros que podían en un momento dado repartir sus riquezas como lo hicieron durante los años de los gobiernos capitalistas que hacían eso ya desapareció. Hoy el capitalismo está basado en el saqueo a nivel planetario de cuanto recurso existe en el planeta, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en la desaparición de todas las conquistas civilizatorias que el mundo del trabajo había hecho, la desaparición de los sindicatos y algo muy importante, en el vacío de la política. O sea, la política de lo que es la democracia representativa como la conocemos ya no existe más tampoco. Bueno, menos en un país en donde nunca se ha contado el voto. O sea, en donde, bueno, hasta en Costa Rica se cuenta el voto, ¿verdad? Aquí sabemos que se está preparando el fraude de Estado para este año. Sabemos a lo que están dispuestos a llegar porque sabemos que a la luz del día hicieron una ley inconstitucional o anticonstitucional, que es la Ley de Seguridad Interna, que ¿para qué?
pues como un instrumento para que el ejército nos reprima legalmente en este año de elecciones, si hubiese un movimiento o un proceso de protesta sobre resultados electorales o sobre lo que fuese. Ellos van por todo y con todo. Y cuando digo ellos, es el 0.07% que gobierna México. Son los dueños del dinero, de los bancos, de las acciones, que tienen sus casas en Miami, sus hijos estudiando en los Estados Unidos para protegerlos como ese canalla o anaya, como se llame, ¿verdad? Que no tiene a sus hijos estudiando precisamente en la preparatoria o secundaria del barrio. No, los tiene en Estados Unidos porque él habla 3 idiomas y ustedes saben que cómo se va a ajustar, qué tal si se los secuestran, qué patriotas son que no quieren que sus hijos se eduquen aquí con todo el peladaje, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de crisis que estamos viviendo, y para eso es la propuesta que nos están haciendo. Nos están diciendo que el sistema político está en una crisis total, que el país está en la crisis que yo voy a cumplir 75 años. Yo nunca había visto el país como lo he visto ahora. Es decir, para donde uno voltee, crisis de las instituciones, crisis de la política, crisis de la economía. ¿Acaso han dado resultados sus reformas estructurales? ¿Acaso el país ha mejorado en algo? Es verdaderamente, yo diría que en la PGR debieran de poner a la gente que quieran que confiese crímenes a ver los anuncios de la propaganda electoral. Yo no aguanto la propaganda electoral porque, sí, confieso, yo lo maté, no quiero oír a Naya, no. Entonces, lo que propusieron los compañeros del EZ y los pueblos indígenas lo asumieron, lo discutieron. Al principio una reacción, volvieron a discutirlo como lo saben hacer los pueblos, y se asumió esa propuesta. El tiempo se termina, yo me fui mucho por el diagnóstico, pero aquí ya hay un compañero del Consejo que puede hablar más sobre el aspecto organizativo que nos están proponiendo, pero lo que quiero yo decirles a ustedes, compañeros y compañeras, es que es un reto que nos lanzan, es el reto de realmente sentarnos a reflexionar sobre lo que el país es, hacia dónde queremos que vaya el país, qué cosa queremos dejar a las generaciones que vienen, qué tipo de cambios estamos buscando, hacia dónde queremos llevar ese cambio. Y la verdad, y habiendo conocido todo ese mundo, no lo vieron ustedes en mi currículum, no, yo conozco ese mundo, ¿verdad? Pensábamos en un momento dado, viniendo de una izquierda incluso muy radical, que estuvimos en la clandestinidad y todo, creímos que se podía cambiar, y lo que ocurrió es que quienes cambiaron fueron los que venían de ese mundo, muchos de ellos, ¿verdad? Zambrano le llamábamos el tragabalas, ¿verdad? Y véanlo ustedes, el paradigma de lo que podría ser el lacayo del sistema. Y entonces, en ese sentido, yo les invito a que tengamos oídos receptivos a cosas nuevas. Estamos por buscar las 850,000 firmas y nos hemos enfrentado al racismo estructural, nos hemos enfrentado a la incomprensión, a la ceguera, a la mezquindad de la clase política. Es decir, hasta personas que tienen una sensibilidad distinta, como Poniatowska, han dicho, ¿verdad?, apoyen esa propuesta democrática de los pueblos indígenas. Cuauhtémoc Cárdenas, que tiene una visión distinta, también dijo, apoyen esa propuesta democrática. La primera vez en la historia de este país en que podría estar una mujer indígena en esa boleta electoral. Si no está, va a ser por responsabilidad de esos racismos estructurales, de lo que hemos estado escuchando. Yo soy auxiliar, ya llevo 220 y pico de firmas, yo voy a hacer 500 como me he establecido. Y lo que hemos escuchado, el racismo estructural, es decir, el sexismo, como una mujer que no tiene experiencia, que no ha sido senadora, que quiere gobernar el país,
con esa cara quiere gobernar el país, en las redes, candidata. Vean ustedes qué perversión, qué cosa más espantosa. Pues eso es la cobardía de esas redes sociales en donde cada quien puede decir lo que quiera, las tonterías de su pequeño y mezquino mundo pueden decir lo que quieran ahí. Pero ahí está el racismo a los que nos hemos enfrentado, racismo estructural, racismo del INE. Lo que logremos lo vamos a lograr con mucha dignidad y con mucho decoro. Y no nos vamos a rendir, ni vamos a claudicar, porque esta lucha no es para el 18, esta es una lucha para largos plazos, es una lucha de largo aliento, es una lucha por la vida. Y la vida no se va a terminar porque Meade logre de repente, ¿no?, las encuestas alcanzar a quien sea, ni porque llegue quien sea a la presidencia de la República. Los cambios van a venir de abajo, y van a venir de abajo, y yo espero que vengan de abajo, y a la izquierda sí, porque la izquierda representa un mundo distinto. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Yo nomás para saludarlos. Pues me da mucho gusto. Yo creo que ya algunos nos conocemos. Pues sería también un poco repetir lo que ya en otras ocasiones he dicho. Pues he estado acompañando pues este proceso, o hemos estado acompañando. Hoy no pudo venir la concejala, pero pues tiene otros asuntos que hacer, es madre de familia y tiene que atender otras cosas, ¿no? Bueno, creo que no venía yo preparado como para dar un discurso, pero estamos en lo dicho, yo creo. Estoy muy de acuerdo pues con lo que se acaba de decir. Esta lucha es por la vida, ¿no? Llevamos más de 500 años luchando, vamos a seguir luchando pues como pueblos indígenas. Esta es la idea, y no con participar ahora en esta contienda electoral, no se acaba ahí, sino que ya en otras ocasiones pues lo he dicho, ¿no?, que es una etapa más del Congreso Nacional Indígena. Queremos pues como Congreso Nacional Indígena dar este paso y seguir luchando pues como pueblos indígenas de México. Y acá en la sierra pues también hemos estado pues trabajando en fortalecer la autonomía, ¿no? Es muy difícil porque hay muchas contracorrientes, hay muchas empresas metidas en el fondo de la barranca ya. La Coca-Cola está hasta el último rincón de la sierra, entonces es difícil pues lo que nosotros como pueblos indígenas o toda la sociedad mexicana enfrentamos, pues, no nomás los pueblos indígenas, pero sí los pueblos indígenas somos más atacados, pues. En otras ocasiones o en otras reuniones yo he dicho que esto era nuestro territorio antes, ¿no? Todo lo que es Chihuahua, todos los llanos de Cuauhtémoc, de Parral, vivieron nuestros abuelos, pero pues como sabemos pues el sistema nos ha ido como arrinconando a los pues en la sierra pues nos hemos ido metiendo poco a poquito,
y ahora pues ya no sabemos para dónde arrancar. Entonces nuestra estrategia antes era correr, ¿no? Era irnos del lugar donde nos despojaban o de donde nos quitaban. Ahora ya no hay para dónde, pues hay que enfrentar, yo creo, la situación. Entonces, pues esta es la idea de la lucha. También es difícil esta lucha porque muchos hermanos nuestros que son indígenas también son muy gobernistas, están muy apegados al gobierno. Es difícil, pero la idea del Congreso Nacional indígena es eso, ¿no? De convencer, de platicar con la gente, de ir convenciendo y no imponer, decíamos, ¿no? Son uno de los principios del Congreso Nacional Indígena, de ir convenciendo a la gente con acciones, con hechos, pues, no como hemos visto, pues, en la política, que a veces convencen con despensas, con buenos discursos que nos traen, ¿no? No, pues nosotros le vamos a apoyar, nosotros vamos a... Precisamente ayer tuvimos ahí en la comunidad, en una de las comunidades, fueron los funcionarios de aquí del estado, funcionarios del municipio de Huachochi, que es que entregar una obra, y yo estaba esperando a que le diera la palabra a la gente y nunca se les dio, nomás su discurso y ahí está. Entonces nunca, pues siempre estamos así, ¿no? Nunca se nos escucha, siempre tienen la razón ellos, ¿no? Los de arriba, pero los de abajo, pues nunca se les consultó si querían esa obra. Es de la luz eléctrica. Nunca se les consultó que si querían esa comunidad, y fueron y según la entregaron, pero pues así es, ¿no? Así nos han tratado durante muchos años. No nos consultan, vienen y se ponen la corbata, ¿no? A costa de otras gentes a veces. Gracias.